Caro, no se escucha. ¿Puedes verificar tu audio, por favor? Hola, ¿ahí me escucháis? Vale, sí, ahora sí Vale, oímos. hola. Vuelvo a empezar. Soy Carolina Chomiak, soy la asesora clínica de Essity, de Jobs. En el día de hoy vamos a comenzar una nueva webinar de toma de medidas. Vamos a ver en la presentación paso a paso todo lo importante y también en la parte lateral vais a ver el chat y ir dejando todas vuestras preguntas hacia el final. Os las vamos contestando y vamos viendo todas las dudas que tengáis, ¿sí? O sea, si os parece bien, ¿comenzamos? Pues muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la toma de medidas de Jobs y puntualmente la diferencia que existe entre la toma de medidas de lo que es las patologías flebológicas y lo que son las patologías linfáticas. Hay una pequeña diferencia, más que nada a la hora de comprimir, ¿sí? Porque la toma de medidas digamos, en general es igual, simplemente que hay que tener cuidado de algunos puntos en los que hay que comprimir en unos y en otros no. Entonces, en linfología, lo que hacemos es comprimir en todos los puntos excepto en las zonas óseas, es decir, las articulaciones. Vamos a evitar comprimir en manos, en muñecas, en codos,
pies, tobillos y rodillas. En el resto de puntos tenemos que comprimir, ¿sí? Es muy importante comprimir. ¿Por qué? Porque si no la prenda se cae. A veces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, varios aspectos de la vida del paciente, por lo cual es muy importante hacer una anamnesis y preguntarle al paciente exactamente si, por ejemplo, si es un paciente mayor, si vive con alguien, si alguien le ayuda, cuál es su umbral del dolor, si, por ejemplo, tiene alguna herida o algo que se esté cicatrizando, pues si tiene fuerza en las manos, por ejemplo, si tiene artrosis y no tiene fuerza para subirse la media, pues claro, es bastante difícil. Entonces, a veces es mejor quizás hablar con el médico prescriptor, si es que el médico ha indicado una compresión, bajar un poco la compresión y que el paciente se la pueda colocar. Y quizás si el paciente luego se adapta, pues podemos subir la compresión en la siguiente prenda. También, por ejemplo, si fuera dedos abiertos o una manga sin el guantelete, lo que podemos hacer es, ofrecerle, hay muchos ponemedias que ayudan a que el paciente se la pueda colocar de manera correcta. Entonces, esto también aplica para flebología, ¿sí? Es muy importante que el paciente pueda colocarse bien la media. También hay que hacerle entender al paciente de que es una media compresiva, que tiene que comprimir. Si no comprime, pues no sirve de nada, ¿sí? Entonces, siempre vamos a comprimir en linfología en todos los sitios, excepto en las zonas óseas, ¿vale? Recordar que son 6. En flebología no comprimimos en ningún sitio, ¿vale? Solamente donde cae el metro, excepto en las zonas que conforman la faja, que son 4, que son circunferencia de cintura, circunferencia de cadera o donde sea más ancho el o la paciente, y longitud frontal y posterior, que en realidad no es una compresión porque no tenemos todos los planos, solo tenemos un plano. Entonces vamos a tratar de sujetar esa zona, ¿sí? Luego vamos a ver exactamente cómo. Estos son los materiales, ¿vale? El kit básico para coger las medidas. Siempre en el canal de Jobs de YouTube hay tutoriales de cómo colocar prendas, de cómo tomar medidas, de cómo hacer muchísimas cosas. También nosotros tenemos grabadas nuestras webinars que os las podéis ver en cualquier momento que necesitéis. Y pues el kit es un kit básico que siempre os lo enviamos, ¿vale? Que consta de el paso a paso de la toma de medidas, que es lo que vamos a ir viendo, que aquí nos indica toda la información, todo lo que os voy comentando, ¿sí? También hay muchos consejos. Después aquí tenéis los formularios los tenéis en PDF o impresos. Siempre os pedimos que el formulario sea lo más actualizado posible porque a lo largo del tiempo, cuando se van agregando o discontinuando productos, pues el catálogo, perdón, el formulario se va modificando, pero bueno, si no, no hace falta, no hay problema, o sea, atención al cliente se comunica con vosotros y os informa que hay algo que quizás se pueda o no se pueda hacer, ¿sí? Dentro del kit de toma de medidas, pues tenemos una regleta para los dedos, tenemos otra brida, que con esto también podemos medir los dedos, tenemos el metro, tenemos un boli y tenemos el lápiz para poder marcar al paciente. El lápiz es un lápiz de ojos, ¿sí? Más que nada es práctico porque no marcamos al paciente demasiado, entonces luego se puede borrar fácilmente y no tenemos ningún inconveniente a la hora de poder borrarlo, ¿sí? Entonces, si no tenéis este kit, podéis pedirlo tranquilamente a vuestro comercial y os lo envía. Y lo mismo con digamos, los formularios de toma de medidas o cualquier material que os haga falta. Quiero puntualizar de que hay una pequeña diferencia en la toma de medidas entre Elvarex y Relax.
Recordad que Relax es el producto que está posicionado para el descanso nocturno, es tejido plano, confeccionado a medida, con además un material que se llama Coolmax, que es lo que hace que sea muchísimo más confortable y transpirable. De esta manera, pues el paciente tiene su compresión nocturna y además está hecho a su medida y se siente totalmente cómodo. La forma de tomar las medidas es exactamente igual, nada más que tanto en CA como en CG, que son lo que sería la circunferencia de la base de los metas en la mano o en los metas en los pies, y CG, que sería la terminación en axila de miembro superior o la terminación en muslo de miembro inferior. Estas dos medidas, tanto en miembro superior como inferior, hay que aplicar tensión, porque si no el tejido se desliza bastante por la noche, y además en esta parte de aquí, al ser un tejido diferente, el de la palma, tanto de pies como de manos, se ensancha un pelín más, ¿sí? Entonces es necesario cogerlo con suficiente tensión. Entonces ahora comenzaríamos por lo que es la toma de medidas de miembro superior, en este caso sería de cualquier prenda de tejido plano, o por ejemplo en el caso de productos que aquí no se comercializan en España, pero posiblemente se comercializan en el futuro, de miembro de tejido circular. Entonces, lo primero que hacemos es marcar al paciente con el lápiz, ¿sí? Marcamos el primer punto justo, digamos, por debajo del dedo mayor, más o menos unos 2 milímetros por debajo, ¿sí? Ese es el punto A. El siguiente punto, lo que hacemos es hacer una línea imaginaria con la regleta, ¿sí? De esta manera, con la base del pulgar, y entonces marcamos el siguiente punto, que quedaría de esa manera. El tercer punto es justo en el pliegue de la muñeca, ¿sí? Hay veces que se hacen varios pliegues, pues cogemos el más distal, ¿sí? Hay pacientes que se le hacen varios. En el caso solo de un guante, pues lo que haríamos es hacer la última medida, que es la finalización de la toma de medidas, que es aproximadamente unos 5 centímetros desde el punto donde hemos hecho la marca en C, ¿sí? A ver, este punto es relativo, puede ser 5 centímetros, como puede ser 4, como puede ser 6, ¿sí? Esto depende mucho del paciente. Por ejemplo, si va a usar solo un guante, pues es mejor hacer un guante más largo. Si, por ejemplo, aquí tiene una cicatriz, lo mejor es superar la cicatriz. O sea, normalmente lo mejor es hacerlo larguito, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una pequeña superposición, porque si no, no existe esa superposición, pues cuando el paciente utiliza, por ejemplo, una manga por debajo y el guante por encima, pues al separar, al hacer este gesto, pues se puede separar. Entonces, en ese caso, pues haríamos un edema de ventana y eso es lo que no queremos hacer. A ver, un momento que me parece que no veis la pantalla completa. A ver, ¿ahora veis la pantalla?
Vale, pues continuamos porque no tengo manera de solucionarlo. Entonces, ya hemos visto los puntos que son los largos y luego lo que hacemos es medir las circunferencias. Entonces, para medir la circunferencia siempre es muy importante que el paciente esté apoyado sobre una superficie plana y que los dedos estén bien abiertos, ¿sí? Es decir, pensar que cuando el paciente está, si lo hacemos así, que es donde hemos hecho las marcas, el paciente tiende a cerrar la mano. Entonces, puede haber una gran diferencia entre la medida si la cogemos así o si la cogemos con los dedos abiertos. Porque en el momento en que el paciente, por ejemplo, coja un vaso o coja algo, pues ahí es donde le va a doler y le va a doler aquí en esta zona, ¿sí? Entonces, recordar que aquí, tanto en mano como en dedos, no se puede coger absolutamente ninguna tensión, solamente en relax, en CA, ¿sí? En Elvarex no se puede coger con tensión, porque si nosotros queremos hacer compresión aquí en la zona del dorso, si comprimimos, donde vamos a estar dañando es en la parte lateral, no en la parte de, digamos, no vamos a incidir en la zona del dorso, vamos a incidir en las partes laterales y es donde vamos a hacer daño, ¿sí? Entonces, con la mano bien abierta, apoyada sobre una superficie plana, cogemos el metro, ¿vale? Y cogemos la medida sabiendo de que es la base de los metas. Luego, la siguiente medida lo hacemos en la mitad de la mano, haciendo una línea imaginaria con la base del pulgar. Luego, las otras dos circunferencias las cogemos una aquí, ¿vale? Que es justo donde es la muñeca y la otra donde finaliza el guante, ¿vale? Recordar que aquí no cogemos nada con tensión. En el caso, por ejemplo, de que vaya a utilizar una manga el paciente, en esta zona va a llevar doble tejido. En esta zona, nosotros, en el momento que vosotros pedís manga y guante en el mismo momento, pues nosotros calculamos esa medida para que no haga doble compresión, es decir, no haga un torniquete, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente primero pide la manga y después a posteriori pide el guante, eso nos lo tenéis que decir porque si no, nosotros no sabemos que ese paciente ya lleva guante, ya lleva manga, perdón. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que es muy ancho aquí, aquí se le hace un surco y aquí vuelve a tener mucho edema, ¿sí? El largo siempre lo cogemos en el sitio indicado, pero la circunferencia la desplazamos un pelín hacia abajo, hacia la zona, o sea, más o menos 1 centímetro por debajo, a la zona donde tiene mayor edema, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego el tejido no se meta en el pliegue y le haga daño, ¿sí? Solamente es la circunferencia, un pelín hacia abajo, pero el largo siempre en el sitio correcto. Cuando vamos a coger el largo de los dedos, podemos siempre utilizar todos los utensilios que os enviamos o lo podéis hacer como a vosotros os vaya mejor. En cuanto al largo, siempre lo más adecuado es hacerlo hasta la base de los dedos, a menos que el médico indique lo contrario. Si tenemos que hacer un dedo pequeño, el mínimo es 1 centímetro. Si luego tenemos que hacer hasta la primera articulación o hasta la segunda, lo que tenemos que hacer es siempre hacerlo un pelín por debajo de donde comienza la articulación, ¿sí? Si es en la primera falange o en la segunda falange. Pero como siempre nosotros recomendamos hacerlo hasta la base de la uña, más que nada porque el edema tiende a desplazarse hacia los dedos. Hay veces que no, pero exactamente no lo sabemos. No podemos predecir ese paciente cómo va a ser, a menos que ese paciente ya haya utilizado prenda y ya sepa cómo es cómo va a reaccionar su mano. Entonces, lo que vamos a hacer es coger ambas circunferencias, tanto distal como proximal, y los largos. Lo podéis hacer con el metro o lo podéis hacer también con la brida. Yo siempre os recomiendo hacerlo con la brida, pero podéis hacerlo tranquilamente con el metro. La brida quizás es más fácil porque es más pequeñita, tiene un agujerito aquí al lado del 0 y lo que hacemos es hacer como un rulito. Entonces,
todas las medidas las cogemos de manera circular, excepto la base del pulgar. La base del pulgar es la única que la vamos a coger en forma de lazo. ¿Por qué? Porque el pulgar es el único que además, digamos, tiene mucho más movimiento que el resto de los dedos. Entonces, en el momento en que el paciente hace esto, o coge algo, hace la pinza, ahí es donde le va a producir dolor en esta zona, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es con el metro, hacemos como si fuera un lazo, ponemos el 0 en la articulación metacarpofalángica y hacemos un lazo. En este caso a mí me da 8,3, ¿vale? Entonces, en el formulario ponemos 8,3. No tiene que ser ni demasiado flojo ni muy justo, ¿sí? Porque si sobra tejido también es malo. Entonces, luego cogemos en la parte distal la medida del pulgar y luego en el resto de los dedos lo que hacemos es coger sin comprimir la parte de la base del dedo y la parte distal del dedo donde hemos hecho la marquita, que es donde finalizaría, ¿sí? Podemos hacer también los guantes con las puntas cerradas, pero no es lo más habitual, por lo general siempre se hacen hasta ahí, pero recordar que si lo queréis hacer con las puntas cerradas, no se puede hacer en tejidos sin costuras, porque bueno, no se le puede cerrar, se puede hacer como máximo, cerrar, o sea, llegar hasta el final de la uña, pero no se puede cerrar. Entonces, yo creo que siempre lo más cómodo es hacerlo hasta la base de la uña o lo más larguito posible si es que el paciente lo necesita o tiene alguna patología que es importante que lo lleve de esa manera. Pues aquí tenéis el gráfico, ¿vale? De cómo tomar las medidas. Recordar, todas son en forma de lazo, todas son en forma circular, excepto la base del pulgar que se toma en forma de lazo. Ahora vamos a coger las medidas de lo que sería el brazo. Siempre la posición para tomar las medidas, el paciente tiene que estar sentado, erguido, con el brazo semiflexionado, ¿vale? Ni estirado ni flexionado totalmente, tiene que estar en supinación a 45 grados, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que hacemos primero con el lápiz es marcar al paciente, ¿sí? Así como hemos hecho estas marcas, pues primero aquí en este caso, como ya hemos cogido las medidas para el guante, tenemos ya hecha esta marca, ¿sí? En el caso de la manga, esta marca no es necesaria. Esto es solo para el guante. Entonces, solo tenemos esta marca. Lo que hacemos es marcar C. Luego lo que hacemos es marcar D. Yo lo que hago en los pacientes es marcar C, marcar el pliegue del codo, ¿vale? Veo exactamente dónde tiene el pliegue y marco. Luego le digo al paciente que utilizando esta regleta, un folio o lo que tengáis, lo pongáis en la axila del paciente y le pidáis que relaje el hombro. De esta manera hacemos esto y marcamos aquí y ahí es donde va a finalizar la prenda. Una vez que tenemos estas tres medidas, pues lo que hacemos es coger la mitad, ¿vale? Entonces, tenemos C aquí, tenemos E aquí y G aquí. Entonces, marcamos D y marcamos F. Si queréis, lo podéis hacer midiendo la mitad. Yo lo hago a ojo, bueno, porque llevo muchos años midiendo, ¿vale? Pero podéis medir la mitad y, por ejemplo, en el caso que tuviéramos un paciente que aquí tuviera una cicatriz o aquí tuviera mucho edema acumulado, pues en ese caso es mejor hacer de cuenta como si dividimos el brazo en 3 trozos y entonces dentro del trozo medial, o sea, el que queda aquí en el medio, la marca que va a estar en el medio la movemos lo más cercano a esa zona, ¿sí? Es decir, si tiene un edema aquí, pues esa marquita la movemos dentro del trozo medial lo más cercano a esa zona, ¿sí? Para que la prenda vaya decreciendo correctamente y se fabrique lo más, digamos, lo mejor, lo más adecuado, en la medida más adecuada para el paciente, ¿sí? Pues aquí vemos, cuando cogemos E, siempre tenemos que
decirle al paciente que flexione el brazo y pasamos el metro e incluimos todos los huesecillos, ¿sí? De esta manera. Aquí, como es una zona ósea, no vamos a comprimir nada. Entonces, incluyendo todos los huesecitos, le decimos al paciente que flexione y no apretamos absolutamente nada. Nos daría, por ejemplo, 25,6. Si yo lo hago sin flexionar, pues la medida me da 24,5. Es mucha diferencia. Entonces, el paciente, claro, no está estático de esta manera. Cuando el paciente flexione, ahí es donde le va a hacer daño y le va a hacer rojez en toda la zona del codo, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre hacerlo con el brazo flexionado e incluyendo bien toda esta zona, ¿sí? De hueso. Cuando tiene a veces aquí toda esta zona bastante flácida, la piel sí que la recogemos, ¿vale? La piel la recogemos, pero no comprimimos en exceso, ¿sí? Entonces, recordar, aquí no comprimimos porque es una zona ósea, aquí comprimimos, aquí no comprimimos porque es una zona ósea, aquí comprimimos y aquí también comprimimos. Recordar que si es relax, aquí también tenemos que comprimir bastante, ¿vale? Para que no se caiga, porque no lleva silicona. Entonces, siempre los finales de prenda, en el caso, por ejemplo, de una manga, el final de prenda es G, se comprime un pelín menos que lo que sería el resto de puntos. Y F, que es el punto donde se ancla la prenda, es donde más tengo que comprimir, ¿sí? Para que se sujete. Ahora también vamos a ver en miembro inferior que ocurre lo mismo. Siempre las zonas de anclaje, que por ejemplo en una media corta es el punto C, que es gemelo, es muy importante comprimir mucho. En la zona donde finaliza, que sería D, comprimimos un pelín menos para que haya un buen flujo digamos, un buen flujo compresivo. Y en un panty o en una media larga, la zona donde se ancla, la media larga, es en F y en G comprimimos un pelín menos porque es el final de prenda. En un panty, por ejemplo, además de comprimir mucho, o sea, importante comprimir en F, también vamos a comprimir en H, que es la cadera o donde el paciente sea más gordito. Entonces, eso es muy importante para que luego el panty no se caiga, ¿sí? Como veis aquí, siempre el paciente está en supinación con el brazo semiflexionado. En el caso que quisiéramos hacer, por ejemplo, una extensión a hombro, que no ya se han dejado bastante de usar, pero bueno, siguen existiendo y se pueden utilizar, lo que se hace es, desde donde hemos tomado la medida de G, ¿sí? Donde hemos hecho la marca donde finaliza la prenda, pues cogemos el metro y tomamos la medida hasta donde iría la tira del sujetador, ¿sí? Supongamos que esta medida nos da 16, o por ejemplo, a mí me da 19. Si esta medida me da 19, lo que tengo que hacer es restarle 3 centímetros y poner eso en el formulario. ¿Por qué le tengo que restar 3 centímetros? Pues porque, como indica aquí, en realidad la medida comienza en CG1, que es la inclinación del borde inclinado de la prenda. Entonces, yo creo que es muchísimo más fácil desde G tomar la medida del hombro hasta donde iría la tira del sujetador y restarle 3 centímetros, que desde G hacer una marca a 3 centímetros y desde ahí coger la medida hasta donde iría la tira del sujetador. Pero bueno, eso como a ustedes os parezca más cómodo, pero yo creo que, por ejemplo, me parece mucho más fácil hacerlo de esa manera y a la medida, recordar que, por ejemplo, a mí me dio 19, en el formulario lo que ponemos es pues 16, ¿sí? Que esa sería la extensión a hombro. Recordar que siempre en el formulario tenemos que poner cómo queremos que finalice esa extensión a hombro. Si la queremos con velcro, con la banda, ¿sí? En el caso que quisiéramos con la banda, tendríamos que tomar la medida de la circunferencia de la banda, ¿sí? Podría ser, si es para un hombre, que pase por la clavícula, o si es para una mujer, que pase por entre medio de los pechos. Pero eso es a comodidad también de cada paciente.
este es el formulario de toma de medidas de miembro superior. Como podemos ver, siempre lo que solicitamos, bueno, es el número de cliente, importante el paciente, iniciales y fecha de nacimiento, o lo que vosotros tengáis como historia clínica o como los clasifiquéis, ¿sí? Eso depende como cada uno lo tenga en su ortopedia. Luego lo que hacemos es escoger si queremos el tejido Elvarex, si queremos el tejido soft. En el caso de guantes, si queremos el tejido Elvarex, Elvarex Plus o Elvarex Soft Seamless. Recordar que el tejido Elvarex es el tejido el habitual, el que con más podemos hacer más cosas con este tejido. Y con el Elvarex Soft es un tejido más suave, está compuesto por un mayor porcentaje de poliamida, entonces de esta manera es más suave, más fácil de colocar, pero sí que tiene la compresión que solicitamos. Por ejemplo, si comparamos un Elvarex 2 y un Elvarex Soft 2, la compresión es la misma, pero el tejido cede más, ¿sí? Porque lo que tiene es lycra y poliamida. En cambio, el Elvarex lo que tiene es algodón y lycra. Entonces, tener también presente que el Elvarex Plus y el Elvarex Soft Seamless no llevan costuras. El Elvarex Soft Seamless lo colocamos en pacientes que, como he dicho, que realmente tengan un edema controlado, un edema que no tenga mucho volumen. En cambio, el Elvarex Plus lo podemos colocar en cualquier tipo de paciente. También recordar que en los guantes que no tienen costuras no podemos colocar bolsillos, ¿sí? O sea, no le podemos coser un bolsillo, porque como no lleva costuras, no lo podemos hacer. Pero eso no es un impedimento para, por ejemplo, si el paciente necesita colocar una placa de foam. La podemos recortar, el paciente se coloca el guante hasta los dedos, colocamos la placa de foam y luego cerramos. O sea que no es ningún impedimento. Luego lo que tenemos que hacer es escoger si el miembro es derecho o izquierdo y el tipo de compresión. Luego también escogemos el tipo de producto, ¿vale? Si queremos manga sin guante, con el borde recto, el borde inclinado, con la extensión a hombro. Si lo queremos con guantelete incluido, también las mismas opciones, con borde recto, con borde inclinado o con la extensión al hombro. Y las opciones de siliconas y terminaciones. Podemos colocarle soft fit, la adaptación anatómica, las bandas de siliconas interior, superior, 3/4, de 2,5 o 5 de grosor, el ancho de la tira del sujetador en el caso que la quisiéramos con sujeción a hombro, lo podemos escoger. Lo habitual, si no ponéis nada, es de 2 centímetros, o también la sujeción con la banda de silicona. También se pueden colocar cremalleras y podéis escoger los colores. Los colores no son exactamente los mismos en miembro superior que inferior, ¿vale? Recordarlo. Algo importante es que, por ejemplo, la adaptación a codo no tiene absolutamente ningún cargo para vosotros, ese coste lo absorbemos nosotros, y solo se puede hacer en algunos tipos de prendas, ¿vale? No se puede hacer en todo, se puede hacer en manga, no manga y guante en una sola prenda, y se puede hacer en compresión 2. Después, por ejemplo, también la silicona soft fit, que es esta sujeción con hilos entrelazados de silicona, no se puede colocar en todos los pacientes, lo podemos colocar principalmente en pacientes que tienen edemas controlados. En pacientes que son muy gorditos de brazo no es lo indicado, no es lo ideal, pero sí, por ejemplo, pacientes que sabemos que tienen alergias o que tienen sudoraciones y que les molesta mucho en el verano la prenda, o simplemente un paciente que no tiene demasiado volumen y que quiere sentirse cómodo y bien sujeto con esta nueva tecnología. También tener presente que se puede colocar en compresión 1 y 2 y que se puede poner solo en manga. Manga y guante en una pieza aún no está desarrollado. Y luego con los guantes, recordar que podemos hacer guantes largos y guantes cortos. Se pueden hacer guantes con dedos, sin dedos, con el pulgar, sin el pulgar, con cremalleras, eso se puede escoger, ¿sí? Si tenéis cualquier duda,
siempre consultarlo con atención al cliente. Ellas os pueden confirmar en el momento si se puede hacer de una manera u otra. De todos modos, siempre en el formulario tenéis asteriscos que os informan si se puede hacer de una manera o de otra. Pero siempre tener presente que o lo podéis consultar con atención al cliente, con vuestro comercial o conmigo. Ahora pasaríamos a miembro inferior. Siempre yo recomiendo que el paciente, a menos de que tenga un impedimento, que el paciente esté de pie. Principalmente la razón es que el paciente, cuando lleve la prenda, va a estar de pie. Entonces, cambian bastante las circunferencias y la distribución del tejido cuando está el paciente de pie o está recostado. Y digo si tiene algún inconveniente o algún impedimento, porque bueno, tenemos pacientes que quizás a veces están temporalmente en sillas de ruedas o no temporalmente, o pacientes que son muy mayores y están en la cama, o bueno, tenemos distintos tipos de situaciones en las que no podríamos quizás medir al paciente de pie. Si podemos hacerlo de pie, es lo mejor. Si no, bueno, pues lo podemos hacer con el paciente en decúbito. Lo primero que hacemos es medir el largo del pie. En el caso que lo quisiéramos hacer con dedos cerrados, lo que hacemos es desde el talón hasta la base, hasta la punta del dedo gordo, es coger el largo. Yo siempre lo que hago es, le dejo un poquito de juego, más o menos un medio centímetro, para que el paciente se sienta cómodo con la puntera, y además a veces los pacientes pues las uñas las tienen un poquito descuidadas o largas, entonces para que quizás no rompan la media o no la dañen, pues es mejor hacerlo de esa manera. Cuando lo hacemos con dedos abiertos, lo que hacemos es desde el talón hasta la base del quinto dedo, de manera recta, cogemos la medida. Recordar que siempre en esta opción es normal que al caminar se retraiga un poquito la media hasta la base, o sea, hasta la zona de las almohadillas, ¿sí? Entonces, o lo podemos hacer un pelín más largo, quizás tapando un poquito el dedo meñique, o simplemente avisándole al paciente que eso va a ocurrir, ¿sí? Más que nada porque, para que después no se quejen. Después también tenemos en el tejido plano una tercera opción, que es hacerlo con el borde inclinado, es decir, siguiendo las líneas del metatarsiano. Entonces tenemos que coger dos largos. Tenemos que coger el largo desde el talón hasta la base del quinto dedo por la parte externa, por la parte lateral, y desde el talón hasta la base del dedo gordo por la parte medial o interna. Esto es en el caso de dedos abiertos, entonces va a seguir la línea de los metas. Si queremos hacerlo de la misma manera y además con los dedos cerrados, esto significa que va a seguir la línea de los metas incluso con los dedos cerrados, porque es más cómodo, digamos, no va a tener el corte de la puntera así en línea recta, se puede hacer y se cogen estas mismas medidas más la medida de el pie, el largo total del pie, lo que sería con dedos cerrados. Esto más que nada es comentaros que hace un tiempo lanzamos una nueva puntera que es muchísimo más cómoda, es anatómica y está reforzada. Entonces es mucho más fácil de llevar. Entonces lo primero que comenzamos a hacer en el pie en cuanto a circunferencias es recordar con el paciente en carga, cogemos la medida de la circunferencia de la base de los metas. En el caso que tenga juanete, que tenga hallux valgus, pues incluimos ese hallux, porque si no, el paciente le va a doler mucho la compresión en esa zona. Recordar que aquí, al ser el pie, no comprimimos absolutamente nada. Luego lo que hacemos es, de manera transversal, desde el talón hasta la base del empeine, cogemos la circunferencia de X, que se llama. Si el paciente puede hacer la dorsiflexión, mejor. Si no, directamente le agregamos entre 0,5 y 1 centímetro, dependiendo de la cantidad de volumen que tenga. Yo normalmente les agrego medio centímetro, ¿sí? ¿Esto por qué es? Es lo mismo que en el codo, ¿sí? Cuando el paciente camina, pues los tendones se amplían. Entonces, esa forma, digamos, eso que se amplía hace de que
tensione más la media, ¿sí? Entonces, para que el paciente se encuentre más cómodo, agregamos ese medio centímetro. Luego lo que hacemos, a partir de aquí, ya vamos a coger en cada punto un largo, ¿sí? A cada largo le va a corresponder una circunferencia. Entonces, yo lo que hago es, pongo el paciente de perfil, marco los puntos anatómicos que ahora vamos a ir viendo y cojo todos los largos siempre en línea recta, como si tuviera una plomada, ¿sí? No voy a seguir las líneas del paciente, porque si lo hago, lo que voy a hacer es que la media sea más larga de lo que toca, ¿sí? Hay una diferencia muy importante en lo que es miembro superior y miembro inferior. En miembro superior sí que apoyo el metro sobre el paciente cuando voy midiendo los largos. Pero en el caso de miembro inferior, no. Tengo que hacer de cuenta como que tengo una plomada. Entonces, marcando los puntos anatómicos, en este caso el primero sería más o menos un dedito por encima del malleolo externo, haría la primera marca, ¿sí? Luego lo que haría es poner el 0 en el suelo y mido lo que sería desde el suelo hasta donde he hecho la marquita. Y supongamos que me da 10 centímetros. Entonces, en el formulario pongo los largos 10 centímetros y en la circunferencia, recordar que aquí todavía sigue siendo una zona ósea porque es el tobillo, no comprimo y cojo la circunferencia, que por ejemplo podría ser, pues, no sé, 22, ¿vale? Entonces, en la siguiente medida ya sí que puedo comprimir, ¿vale? Porque no es zona ósea. Entonces, siempre el 0 está en el suelo y voy subiendo a medida que voy cogiendo las medidas del paciente, ¿sí? No voy trozo por trozo, más que nada porque si no, quizás me puedo equivocar en algunos milímetros y eso puede hacer de que la media sea más corta. Entonces, por ejemplo, la siguiente medida sería justo donde es la inserción distal del gemelo, donde comienza la curvita del gemelo. Si no la encontramos, ¿sí? Sabemos que es aproximadamente a unos 10 centímetros del punto anterior. Entonces, más o menos, si el anterior fue a unos 8 centímetros, pues aquí estaríamos en unos 18, 16 centímetros, ¿vale? Pero siempre es mejor encontrar el punto anatómico. Sabemos cuál es la altura y ahí cogemos la circunferencia y ahí sí que apretamos, ¿vale? Es importante apretar. Y cuando apretamos, lo que hacemos es preguntarle al paciente cómo se siente con esa compresión, tanto en miembro superior como en inferior. Pero, como he dicho antes, es importante que le expliquemos al paciente y que el paciente sepa de que esto es una media compresiva, ¿sí? Que no podemos no comprimir, porque si no el paciente, pues claro, no estaríamos haciendo el tratamiento adecuado. El siguiente punto es la circunferencia máxima de gemelo. Entonces cogemos la circunferencia, recordar, si es una media corta, aquí es donde se ancla la media, así que es muy importante comprimir. Tanto si es media corta o media larga, este es un punto muy importante para comprimir. Cogemos el largo y cogemos la circunferencia. Luego cogemos, en el caso de una media corta, este sería el final de prenda, que es 2 deditos por debajo del pliegue de la zona poplitea, ¿sí? Y digo de la zona poplitea y no de la patela, porque muchas veces existe diferencia entre el hueco popliteo y la patela. Entonces, a veces está más arriba y eso hace que quizás la media suba más y moleste en la zona del pliegue del hueco popliteo. Entonces, 2 deditos por debajo del pliegue, cogemos el largo y cogemos la circunferencia. Recordar que siempre los finales de prenda cogemos un pelín menos de compresión para poder dejar que haya un buen flujo de compresión. Cuando cogemos la rodilla, hacemos lo mismo que el codo, ¿vale? Siempre lo hacemos en flexión. Le pedimos al paciente que flexione un poquito. Si el paciente no puede flexionar, lo que hacemos es coger desde el pliegue del glúteo hasta un poquito por encima de la patela y cogemos, por ejemplo, en el caso de que el paciente sea gordito, cogemos todo el colgajo interior, toda la zona gordita, ¿vale? Porque si solo cogemos la rodilla, pues es lo mismo que aquí, le va a hacer daño cuando el paciente camine. Es muy importante eso.
Y justo el largo lo vamos a coger en la mitad de la patela. Es importante tener en cuenta que si el paciente va a llevar la adaptación anatómica en la rodilla, que recordar que tampoco no tiene ningún coste, pues la adaptación si va a llevar la adaptación, tenemos que coger la medida del hueco popliteo, ¿vale? Si no va a llevar la adaptación, podemos perfectamente coger la mitad de la patela. Por eso que os comenté antes, de que hay veces de que el paciente no tiene exactamente en el mismo lugar el pliegue del hueco popliteo y la mitad de la patela. A veces está un poquito superior. Entonces, si cogemos la mitad de la patela como punto de referencia y va a llevar adaptación anatómica, pues le va a quedar un poquito alta, ¿vale? Entonces, coger siempre el pliegue del hueco popliteo. Luego lo que vamos a medir es la mitad del muslo, ¿vale? En este caso es importantísimo comprimir bien, porque si no la media larga o el panty se pueden caer, ¿vale? Es importantísimo cogerlo con buena compresión, ¿vale? Porque ahí tenemos mucho tejido y muchas veces el tejido del paciente pues es un poco fofo. Entonces la media tiene que tener un lugar donde poder sujetarse bien. Luego lo que hacemos es coger el punto G, que es justo donde está el pliegue del glúteo, ahí hacemos la circunferencia. Y lo que yo hago también, se puede hacer por la parte trasera o por la parte lateral, es coger, vemos bien el paciente donde finaliza su glúteo, donde tiene el pliegue, y ahí vemos y tiramos exactamente el metro en línea recta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos aseguramos de que si es una media larga, no supera el glúteo, ¿vale? Porque si supera ese pliegue, se enrolla y se cae. Y en el caso de un panty, pues recoge bien la zona del glúteo. En el caso de un panty, tenemos una medida adicional que se llama LK, que es el tiro, básicamente. Entonces, con el paciente por delante, lo que hacemos es medir desde el suelo hasta donde sería la sínfisis pubiana, ¿sí? Justo donde está marcado aquí en la presentación, la sínfisis pubiana. No es ni el periné, no es ninguna zona interna, es simplemente la sínfisis pubiana, donde tenemos el huesito del pubis. Entonces, desde ahí hacia abajo o al revés. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que se incomoda con esta situación, lo que le podemos pedir es que se coloque la regleta en la entrepierna y entonces, de esta manera, colocamos el 0 en el metro y tiramos hacia abajo, ¿sí? Entonces, de esa manera no tocamos al paciente en una zona donde quizás el paciente se incomoda. Esta medida siempre tiene que ser un pelín superior a lo que sería LG. LG, recordar que es el pliegue del glúteo. Ven que tenemos una línea exactamente entre lo que es el pliegue del glúteo y lo que es LK, más que nada porque a veces se confunden y ponen LK más bajo que LG o demasiado alto, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, atención al cliente detecta que hay un error y os llama y os pregunta cuál de las dos medidas está bien o a veces hay que remedir al paciente, ¿sí? Solamente hay un caso que pues, se puede dar que LK sea más corto que LG, que es en el caso de un prolapso, ¿sí? O el abdomen péndulo. Entonces, esos pacientes tenemos que tratar de encontrar la sínfisis pubiana y, más que nada, el abdomen lo recogemos con todo lo que es la faja, ¿sí? En ese caso sí que tendríamos que pedirle al paciente, por ejemplo, que se recostara, se pusieran de cúbito solo para coger la zona de la faja, ¿sí? Solo la zona de la faja, para poder recoger todo ese abdomen. Luego tenemos una medida de largo que se llama LT. Esta es la medida total, es decir, el largo total del panty. Este largo es a donde el paciente quiere que le llegue el panty, ¿vale? Hay pacientes que quieren que les llegue más alto, otros pacientes que quieren que les llegue más bajo. Eso depende de cada uno y de la comodidad de cada uno.
Esto se lo preguntamos al paciente, muchas veces ellos no saben qué contestar, pero es simplemente guiarlos y decirles que es donde ellos se sientan cómodos, es como, por ejemplo, donde utilicen el pantalón, donde finalice su pantalón, y que tengan presente que cuando se sientan, si se lo hacen muy corto, pues se les va a bajar, ¿sí? Es como un pantalón, se lo van a tener que acomodar y volver a subir. Entonces, cogemos esta medida, siempre recordar como está en el gráfico, como si fuera como si tuviéramos una plomada, ¿sí? Siempre en línea recta y nunca siguiendo las curvas del paciente. Y por último, tenemos dos medidas más de largo, que son longitud frontal y longitud posterior, que son desde el pubis, donde hemos cogido el EK hacia abajo, pues ahora es hacia arriba, ¿vale? Cogemos desde el pubis hasta donde el paciente quiere que le llegue el panty por delante, ¿vale? Si el paciente tiene mucha barriga, no la seguimos simplemente así, sino que tratamos de tensionar un poco, ¿sí? De sujetar esa barriguita. Y lo mismo por la parte trasera. Desde el pliegue del glúteo, donde finaliza el eje, pues ponemos en el pliegue del glúteo y hasta donde el paciente quiere que le llegue el panty por detrás, pues sujetamos y también marcamos dónde quiere que le llegue el panty por detrás. Y ahora sí, por último, vamos a coger las dos medidas de circunferencia, tanto de cadera como de cintura. Cadera es, puede ser la cadera o la zona más ancha del paciente. No es ni trocánter, no es ningún punto especial anatómico, ¿sí? Simplemente donde el paciente sea más gordito. Donde nosotros veamos de que tiene mayor circunferencia, ahí es donde cogemos la medida. Es muy importante aquí tensionar, ¿sí? Apretar bastante, porque aquí es donde se va a anclar el panty. Y si no lo apretamos bien, pues se cae. Al caminar el paciente va a sentir que se le va a ir escurriendo. A ver, es normal que durante el día el paciente se tenga que reacomodar la media, el panty o la media larga un par de veces, ¿sí? Pero no es lo mismo reacomodársela un par de veces o cuando va al lavabo que estar haciéndolo todo el tiempo porque se le va escurriendo. Y luego, la última medida es CT, que es la cintura, que es donde el paciente escogió que le llegue el panty, ¿sí? Aquí lo que hacemos es tensionar, pero recordar que siempre en los finales de prenda no apretamos tanto como en el resto de las medidas. Este es el formulario. Como siempre, los pedimos los datos del paciente. Aquí sí que se puede escoger distintas compresiones. Por ejemplo, si el paciente tiene una pierna más complicada que la otra, se puede poner una compresión, por ejemplo, 3 en la pierna derecha, 2 en la pierna izquierda y la faja en compresión 2 también, ¿vale? Se pueden hacer distintas compresiones. Siempre lo ideal es que la diferencia entre una y otra no sea más de una compresión, ¿sí? Siempre la faja tiene que comprimir algo, porque la faja debe sujetar al resto de la prenda, ¿sí? No podemos hacer la faja sin compresión. Lo digo porque es una pregunta un poco habitual, entonces os quería aclarar eso. Luego también escogemos el tipo de tejido, por ejemplo, si queremos Elvarex o Elvarex Soft. Recordar que para lipedemas ahora se está utilizando el Elvarex Soft. El Elvarex se utiliza para todo otro tipo de patologías. Tenemos abajo unos renglones de observaciones, porque sí que es cierto que se pueden hacer muchísimas cosas más con este, digamos, de lo que está en el formulario, pero para no cargarlo tanto y no agobiaros, pues lo hemos hecho más simple. Pero siempre que tengáis un caso especial o cualquier cosa, en observaciones podéis poner tranquilamente, llamarme antes de cursar el pedido o por ejemplo, tengo una consulta o quiero hacer esto, lo que sea, ¿sí? O consultarlo siempre con atención al cliente, con vuestro comercial o conmigo. Podéis escoger el tipo de compresiones, el tipo de modelo, ¿vale? Por ejemplo, media corta, media larga, media con sujeción a cintura, media con faja panty en una pierna y en la otra no. Se pueden hacer capris, bermudas, con los dedos cerrados, abiertos, los bordes inclinados, almohadillas retromayolares y también se pueden poner las adaptaciones, tanto
El Varex T es la adaptación en el empeine, que se puede hacer en compresión 1, 2, 3 y 3 forte, perdón, en 2, 3 y 3 forte. Después la adaptación anatómica en rodilla, que recordar que no tiene ningún coste. También se puede hacer la adaptación en la ingle, ¿vale? Que se llama Comfort Zone. Y se puede hacer, por ejemplo, también el panty masculino, la cinturilla regulable, se pueden poner bolsillos en casi todos los sitios, ¿vale? Solamente tenés que escoger el lugar y la medida, ¿sí? Se va a hacer siempre lo más, digamos, lo más cercano posible a lo que vosotros queréis. A veces técnicamente no es posible hacer todo, pero siempre vamos a tratar de hacerlo como vosotros lo necesitéis. También se puede hacer el corte francés, que significa el borde inclinado en las ingles. Se pueden poner diferentes tipos de siliconas. Ya sabéis que la habitual es de 5 centímetros, en 2,5 se coloca para media corta, y lo mismo que el soft fit se puede colocar solo en media corta, ¿sí? Porque el soft fit de momento, claro, no puede aguantar una media tan larga, tan pesada como lo que sería un Elvarex. En media circular sí que se puede hacer con soft fit o con sensitive, ¿sí? O con otro tipo de silicona, pero en tejido plano no. Y aquí veis los colores que, bueno, son diferentes a los colores de miembro superior. Recordar que cada tejido tiene su formulario, más que nada no es para complicaros más los papeles, simplemente es porque cada formulario tiene las opciones de cada tejido. Entonces, de esa manera es más difícil confundirse. Pero si por cualquier cosa hay algo que no se pueda hacer o tenéis alguna duda, como os digo, siempre consultarnos. Después también se pueden hacer guantecitos de pie, ¿sí? Recordar que muchas veces nos olvidamos de los pies, pero los deditos de los pies a veces se hinchan mucho y claro, una media, ya sea corta o larga, un panty, en la puntera, recordar que no comprime de la misma manera que comprime el tejido compresivo. Entonces, la forma de tomar medidas es exactamente igual a lo que sería una mano, ¿sí? Simplemente que aquí lo que tenemos que hacer es tomar, así como hemos cogido circunferencia aquí y circunferencia aquí, pues aquí cogemos la circunferencia A, que vendría a ser la base de los metatarsianos, y A1, que es la base del empeine. Yo siempre trato de hacerlo los más larguitos posible, ¿vale? Entonces tenemos que coger dos largos, uno de la parte lateral y uno de la parte medial. Siempre la parte medial va a ser un poco más larga que la lateral, ¿sí? Y tiene que existir como mínimo 1,6 centímetros de diferencia entre una y otra, ¿vale? Para que el guante se pueda confeccionar bien. Cogemos ambas circunferencias, ¿sí? Recordar que aquí no comprimimos porque es una zona ósea. Lo que hacemos también es coger el largo de los dedos. Aquí sí que os recomendaría que el largo sea hasta la mitad de la uña, más que nada por el pulpejo. No es lo mismo en la mano, que en la mano sí que necesitamos tener tacto y coger cosas, pero en el pie no. Y además en el pie es más incómodo que quizás nos corte antes, ¿vale? Entonces, siempre hacerlo hasta la mitad o casi tapando el dedito del pie. Cogemos ambas circunferencias, ¿vale? Tanto distal como proximal. Y algo muy importante que no dije en las manos, pero sí que lo quiero comentar tanto en las manos como en los pies. La regleta para coger los largos de los dedos, ¿sí? Comienza desde 0 y aquí se ve que tiene como o sea, no comienza exactamente desde 0, ¿sí? Esto está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos piel entre digamos, en las zonas interdigitales. Y esto es importante a la hora de coger medidas, ¿vale? Siempre tenemos que coger el largo del dedo, tanto de pie como de mano, por la parte más corta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto en los pies, que se nota más, como en las manos, hay una tendencia entre el tercero y el cuarto dedo a tener un poquito de sindactilia, que esto es totalmente normal. Hay pacientes que lo tienen más y pacientes que lo tienen menos. En el pie se ve mayor incidencia. Pero, entonces, nosotros, por ejemplo, hemos marcado aquí
en este dedo que queremos que llegue hasta aquí, ¿vale? Lo mismo haríamos en los dedos de los pies. Y el pulgar lo cogemos así, de esta manera, ¿vale? Por este lado. Vemos exactamente dónde cae y ahí es donde cogemos el largo. En este dedo, pues hemos marcado aquí y sabemos que aquí es exactamente donde lo queremos. Aquí ponemos la regleta. Por este lado medimos el dedo más largo, que es el dedo corazón, y por este lado medimos el dedo anular, ¿vale? Porque si el dedo anular lo medimos por este lado, es más largo, ¿sí? Recordar, el dedo anular es más corto por este lado y más largo por este lado. Entonces, siempre tenemos que medirlo por el lado más corto. Recordar, tercer dedo lo medimos por aquí y cuarto dedo lo medimos por aquí. Y el quinto dedo lo medimos por aquí, ¿vale? Lo mismo pasa con los guantecitos de pie, que también hay que medirlos por el lado más corto de cada dedo. Aquí igual, pues, detrás de la regleta tenéis la chuleta, ¿vale? De cómo marcar y también dónde es que tenemos que poner cada, digamos, la regleta en cada dedo para medirlo de la manera más adecuada. Este sería el formulario del guantecito de pie, que es, bueno, es muy similar a todos. Escogemos el color, si queremos el dedo, el quinto dedo cubierto o no, la compresión, el tipo de producto, ¿vale? Que podemos hacerlo en Elvarex Plus y en Elvarex Soft Seamless. Recordar que el Plus y el Seamless no tienen costuras. Y cogemos las circunferencias, tanto distal como proximal, los largos del pie, ¿vale? Y las circunferencias del pie, sin comprimir. Todo esto es absolutamente sin comprimir nada, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el formulario de OPAC, que es tejido plano a medida, ¿sí? El OPAC es un tejido un poco más tupido. El Ultra Sheer es también un tejido circular a medida, es un poco más flexible, es más fácil de colocar y es más brillante, digamos, y es más transparente, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que le cuesta un pelín más colocar este tipo de prendas, pues si estamos entre Opaque o Ultra Sheer, podemos colocarle perfectamente Ultra Sheer, que es más fácil. Recordar que esto es tejido circular a medida. Esto es en el caso que tengan patologías venosas. Ultra Sheer y Opaque se pueden hacer tanto a medida como estándar, ¿sí? En cambio, el tejido plano, que es el tejido Elvarex, solo se puede hacer a medida. Y el tejido Relax también solo se puede hacer a medida, ¿vale? Pues ahora vamos a pasar al turno de preguntas, por si alguien tiene alguna duda. Vamos a mirar las consultas. Bueno, veo que hay bastantes preguntas. Bueno, al principio era el tema del audio. Lo siento que no teníamos el tema del audio ahí bien hecho. A ver. Vale, por ejemplo, tenemos una consulta de María Guadalupe Gutiérrez que nos dice, ¿os indicamos de alguna manera que hemos quitado los 3 centímetros en la medida de hombro? No, no hace falta. Simplemente, como os comenté, de esa medida que yo me he cogido, ¿sí? Que en mi caso, por ejemplo, daba 19, pues en el formulario directamente ponemos 16. No hace falta indicar de que ya hemos quitado los 3 centímetros, ¿sí? Simplemente ponemos 16 y es suficiente. Después, por ejemplo, Elena Martín nos pregunta ¿cuándo recomendamos los tejidos Elvarex, Elvarex Plus o Elvarex Soft Seamless? Pues, como comenté, más que nada tenemos que ver al paciente y preguntarle cómo es un poquito su vida. Porque si es un paciente joven y, por ejemplo, tiene mucho edema, vamos a ponerle sin pensarlo Elvarex. Si es un paciente mayor que quizás no tiene a nadie que le ayude a colocarse la prenda, pues tiene artrosis, pues vamos a tratar de colocarle el Elvarex Soft. O pacientes que, por ejemplo, son de primera vez, también niños o pacientes que
que tengan la piel un poco dañada o sensible, también en esos casos ponemos Elvarex Soft. Elvarex Plus, pues el Elvarex Plus es el guante. Yo indicaría Elvarex Plus casi siempre, porque el Elvarex normal, o sea, que no es ni Plus ni Seamless, lleva costuras. Entonces, el guante Plus no las lleva. Y es un guante muy cómodo y no tiene punto de comparación lo que es un guante con costuras a lo que es un guante sin costuras. Siempre el paciente se va a sentir muchísimo más cómodo con este guante que con uno con costuras. Pasamos a la siguiente pregunta. Las opciones de la manga, ¿cómo y cuándo se necesitan? Por ejemplo, normalmente, esto nos lo pregunta también Elena Martín, normalmente esto viene indicado por el médico, ¿sí? El médico indica el tipo de manga que quiere que utilice el paciente. Muchas veces no viene indicado por el médico, a veces es la misma paciente quien nos lo indica porque ya lleva prenda, o si es una paciente de primera vez, tenemos que ver cuáles son sus necesidades, exactamente cómo es ese linfedema. Yo siempre recomendaría en un paciente que tiene un edema controlado y estable, que ya ha ido al médico, es utilizar una compresión 2 en manga y guante por separado, con adaptación anatómica, por ejemplo, para que le sea más cómodo, y con un guante en tejido plus. Luego, ahí tenemos que ver exactamente para cada paciente, o sea, no podemos poner a todos los pacientes los mismos, tenemos que ver cada paciente lo que necesita y lo que, bueno, lo que también el médico indica, ¿sí? Lo ideal siempre es tener buena relación con el médico, prescriptor, para poder preguntarle, ¿sí? Para poder saber un poco más de esa paciente y también hablar con la paciente porque es lo más, digamos, lo más seguro para que luego la paciente se convenza de que sabemos todos que es difícil llevar una manga, pero es lo mejor para que el paciente luego cumpla el tratamiento. Bueno, también Elena nos pregunta si podemos mostrar ejemplos de prescripciones de guantes y mangas. La prescripción por lo general solamente te va a dar el código y va a decir qué tipo de prenda quiere. Va a decir si quiere prenda en una pieza, en 2 piezas, si la quiere con extensión a hombro, eso sí que lo va a decir. Pero luego la compresión no siempre la dice, el tipo de silicona tampoco, entonces es lo que comentaba un poquito antes. Tenemos que ver qué es lo que el paciente necesita, si ha llevado prenda antes o no. Cristina nos pregunta si en el caso de ser la primera vez que utilizan guantes, ¿es normal que se entumezcan los dedos y se los sientan fríos? Sí, esto es totalmente normal. Y lo digo no solo con los guantes, sino con cualquier prenda. La prenda al principio es una prenda que nosotros cogemos las medidas un día, siempre la prenda se tiene que colocar como máximo en 2 semanas, nosotros usualmente entregamos en 1 semana o 10 días, o menos, pero bueno, siempre como mínimo ponemos 10 o 15 días, que es el momento en que se debe entregar. El paciente debe darse tiempo, más o menos unas 2 semanas, para acostumbrarse a la prenda, es decir, la tiene que lavar todos los días, o día sí, día no, para que la prenda se adapte al paciente. Es como un zapato nuevo, yo siempre lo digo, es como un zapato nuevo que tenemos que adaptar al cuerpo. Entonces, si en esas 2 semanas de utilizarlo, a la prenda, de lavarla y colocarla correctamente, porque tenemos que también enseñarle al paciente cómo colocarla correctamente. Si en esas 2 semanas el paciente no se adaptó y, por ejemplo, sigue teniendo los dedos muy fríos y demás, tenemos que comprobar las medidas, ¿vale? Más que nada para ver si ese paciente ha aumentado medidas. Muchas veces pasa que los pacientes no utilizan la prenda, la dejan guardada o la utilizan cada 3 días un par de horas. Entonces es normal que quizás esa mano o ese brazo se hinche. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que ocurre. Si el paciente ha aumentado medidas, si ese paciente quizás hemos apretado demasiado, si también ese paciente pues no tolera bien la compresión. Tenemos que ver cada caso, pero sí que durante las 2 primeras semanas es totalmente normal que eso ocurra y lo que hay que hacer es utilizar el guante, mover las manos,
utilizar la media o el panty y utilizarlo lo máximo posible durante el día, que siempre nos vamos a colocar la prenda por la mañana temprano y nos la vamos a quitar por la noche, ¿sí? Entonces, si pasado esas 2 semanas que comprobamos medidas y que algo no va bien, pues os ponéis en contacto con con nosotros, la ortopedia se comunica con nosotros y vemos exactamente qué es lo que ocurre. María Vidal nos pregunta que para tomar los largos del relax también lo hacemos sin contornear al paciente. Correcto, lo hacemos sin contornear al paciente, exactamente como cogemos las medidas para Elvarex, que son siempre como si tuviéramos una línea recta, así de esa misma manera lo hacemos con relax, exceptuando lo que dije de CA y CG, tanto miembro superior como miembro inferior. Después también, por ejemplo, Gemma Mariano Sete nos pregunta si en el lipedema la medida en tema de tensión aplicada al metro adjunto, se aplica la tensión que midiendo... Sí, se aplica. Bueno, no entendía bien la pregunta, pero sí, se aplica exactamente la misma tensión que para un linfedema. Porque un lipedema lo que se trata es, con un panty, es de mejorar la microcirculación, tratar de reducir un poco el dolor mediante esa microcirculación y reduciendo la fibrosis y un poco el tejido graso, ¿sí? Recordar que siempre los pacientes, cuando hagan ejercicio, deben llevar la prenda. Entonces, eso mejora muchísimo la microcirculación del paciente. Y eso va a ir mejorando y por eso es que cada 6 meses como máximo se deben cambiar, porque se entiende que el paciente pues va cambiando de medidas y además la media o la prenda tiene una vida útil, porque al estar todos los días sujeto a compresión, va recuperando su flexibilidad, pero evidentemente con el tiempo va perdiendo esa flexibilidad. Después también Ares Oye nos pregunta que a veces tiene algún problema en la LE para la adaptación anatómica de la rodilla, porque normalmente me queda alta. Intento tomar la medida justo en el pliegue del hueco popliteo, pero no le acaba de quedar todo bien. Pues si quieres eso lo podemos ver puntualmente tú y yo, ¿vale? Pero es como os comenté, siempre hay que hacerlo justo en el hueco popliteo y te debería quedar perfecta, ¿sí? Si quieres, Ares, nos comunicamos, ¿vale? Tú tienes mi teléfono, nos comunicamos y lo vemos en cualquier momento, ¿sí? Pero es como os he comentado, siempre es el hueco popliteo y en el caso... siempre hay una pequeña diferencia entre lo que es la mitad de la patela y el hueco popliteo, pero estando en el hueco popliteo siempre te va a quedar bien, tenga adaptación o no. Después también Ángeles nos pregunta si le podría decir cómo se toman las medidas de sujeción a cintura. Pues se toman exactamente de la misma manera. Así como hemos cogido el eje, o sea, hasta el pliegue del glúteo, de largo, ¿sí? Luego le decimos al paciente, como en un panty, que nos diga dónde quiere que le llegue el panty y cogemos la medida como si fuera una plomada. Entonces, ahí es donde va a llegar el cinturón y donde va a llegar la extensión lateral de la media con sujeción a cintura. Y luego cogemos CT, que es la medida de circunferencia de la cintura, que es donde va a estar el cinturón de velcro, ¿sí? Ahí recordar no comprimir mucho y de esa manera tenemos las 2 medidas que necesitamos para la extensión, para la media con sujeción a cintura, digamos, la extensión que se hace hasta la cintura. Jesús nos pregunta cómo tomar el largo correcto de la adaptación anatómica de rodilla para que quede bien centrada en el hueco popliteo. Bueno, justo antes lo contesté. Recordar siempre eso, pliegue del hueco popliteo, ¿sí? De esa manera queda bien centrada la adaptación anatómica y no se nos va a ir ni para arriba ni para abajo. Después también Ares nos vuelve a preguntar, me gustaría saber también si cuando confeccionamos una media larga, la medida de LG, la tomamos justo en el pliegue del glúteo o 2 centímetros por debajo. No, la tomamos en el pliegue del glúteo, ¿sí? Justito.
Así la media no queda ni por debajo y sobra chicha, ni queda por arriba y supera el glúteo y luego se enrolla y se cae, ¿sí? Es muy importante nunca superar el pliegue del glúteo porque si no se enrolla y se nos cae. Tanto sea de tejido plano o de tejido circular. Si es de tejido circular va a ser peor porque el tejido es más fino y entonces se enrolla muchísimo más que lo que sería el tejido plano. El Esther Alonso nos pregunta ¿cuánto tiempo de garantía tienen las prendas de tejido plano? La garantía es de 6 meses, dada por el fabricante si por supuesto, si el paciente la ha tratado adecuadamente, ¿sí? La lava cada 2 días como mínimo, se la coloca bien y ha hecho un buen cuidado de la prenda. Sé que el catálogo, pues a veces no cubre el tiempo que debe cubrir, pero no es que la media a los 6 meses se autodestruye, no, sigue comprimiendo, pero ya no comprime tanto como antes. Y además tenemos que tener en cuenta el factor que bueno, el paciente puede ir modificando medidas y quizás le quede grande ya también, porque puede ir reduciendo, porque la media lo que ayuda es a eso, a ir reduciendo poco a poco. Después también Andrea nos pregunta, en la manga, ¿sabemos de qué tipo de compresión puede necesitar? Pues normalmente eso lo indica el médico, como comenté antes, pero normalmente se coloca compresión 2 en un paciente que tiene un linfedema estable. Se puede poner 2 forte, ¿vale? Que es lo máximo que se puede colocar en una manga, y compresión 1 realmente se coloca en pacientes, en niños, en pacientes mayores, en pacientes que tienen muy poquito edema, o para prevención, o también pacientes que tengan la piel muy delicada, ¿sí? En ese caso lo hacemos de esa manera. Luis Hernández nos pregunta qué diferencia de compresión hay entre la presión 1, 2 o 3. Bueno, la diferencia de compresión, por ejemplo, la compresión 1 es de 17 a 21 milímetros de mercurio, la compresión 2 es más o menos entre 22 y 30 milímetros de mercurio, y la compresión 3 es entre 30 y 40 milímetros de mercurio. También hay 4 super, 3 forte, que siempre llegan hasta el mayor punto de compresión. Esto, tener presente de que, por ejemplo, en un brazo se tiene que comprimir menos porque está más cercano al corazón, en un miembro inferior al estar más lejano al corazón se comprime más, pero una compresión 3 forte, 4 o 4 super ya es una compresión importante. Entonces tiene que utilizarlo un paciente o que tenga un edema muy inestable y bastante voluminoso, y además el paciente tiene que ser un paciente que pueda colocarse esa prenda, es decir, que tenga la fuerza suficiente o la habilidad suficiente para poder colocársela. A veces también el paciente quizás no tenga esa fuerza, pero tiene un pone mangas, tiene algo que le ayuda a colocarse esa prenda, que eso nos pasa con muchos pacientes mayores que realmente necesitan esa compresión porque su linfedema es bastante importante, entonces lo utilizan para poder colocarse la prenda que necesitan. Ares nos pregunta si hay algún consejo de lavado, de secado de las prendas ahora en invierno. A ver, sé que es difícil, hay zonas que son más húmedas que otras, pero lo que se puede, o sea, recordar que la prenda hay que lavarla todos los días o día sí, día no, a mano, con jabón neutro y agua fría. Lo ideal es lavarla a mano, ¿sí? ¿Se podría meter en la lavadora? Sí, pero el problema es que tendríamos que meter o la prenda sola o la prenda con el resto de la ropa, pero sin suavizante, sin quitamanchas y sin centrifugado y con agua fría. Entonces, bueno, a veces no es tan fácil. La prenda saldría mojada, bastante mojada. Lo que podemos hacer es apretarla con una toalla y quitarle lo máximo posible de humedad y dejarlo cercano a una zona de calor, ¿vale? No arriba del radiador, no con una silla ahí pegadito arriba del radiador, no. Ni tampoco, por ejemplo, en verano al sol, no. Tiene que estar en una zona seca, lo más seca posible, no en el lavabo, por ejemplo, y haciendo esto de apretarlo entre toallas, entre una toalla, para poder quitarle la máxima humedad posible.
Evidentemente, en las prendas de tejido plano es un poquito más difícil que en las de tejido circular. Las de tejido circular se secan seguro durante la noche, pero las de tejido plano es un pelín más difícil, pero podemos hacer esto. Pero por favor no utilizar ni radiador, ni secador de pelo, ni nada raro, porque si no la prenda se deteriora muy fácilmente. Y una última pregunta que tenemos de Francisco es si hay alguna recomendación diferente de lavado entre los tipos de tejidos. No, todos los tejidos compresivos son iguales. Todas las, digamos, todo sea circular o sea plano, tienen exactamente las mismas, los mismos cuidados. Entonces, siempre es muy importante recomendarle al paciente que tenga esos cuidados con la prenda y con la colocación, ¿sí? La colocación es muy importante, porque si el paciente lo que hace es se coloca el calcetín abriéndolo así, lo que hace es estirarlo de más. Entonces eso, haciéndolo una vez no pasa nada, pero haciéndolo repetitivamente, pues el calcetín o la media va a estirar y va a ceder porque se están rompiendo las fibras, ¿sí? De esa manera no vamos a poder, digamos, la garantía, evidentemente, esto no lo cubre porque es un mal tratamiento de la prenda, ¿sí? Y creo que no, de momento no hay más preguntas, así que bueno, cualquier duda que tengáis, me podéis mandárnosla por mail, no hay ningún problema. Recordar que esta webinar va a quedar grabada por si luego os queréis, hay algo que queréis repasar, también no hay ningún problema, se puede repasar. Tener presente que tenéis todos los canales para que os ayudemos en la toma de medidas o con pacientes. Tenemos siempre los comerciales, atención al cliente o estoy yo, ¿sí? Siempre me podéis consultar lo que necesitéis. Y bueno, os agradezco muchísimo que estéis ahí interesados en aprender a tomar medidas. Y nada, nos vemos en la próxima webinar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.